Hola, estamos con María Nieves Rico, funcionaria de la CEPAL. Nieves, cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la CEPAL con respecto a la medición de pobreza en general y la medición en particular de pobreza infantil? Bueno, Daniel, nosotros en la CEPAL, en particular en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, llevamos aproximadamente 5 años desarrollando un proyecto de medición de la pobreza infantil desde un enfoque multidimensional, pobreza absoluta, directa y con un enfoque de derechos. Esto nos ha llevado a que, a partir de un trabajo de colaboración con la oficina de UNICEF TACRO, o sea, la oficina de UNICEF para la región, la regional, hayamos hecho un proceso de adaptación de la metodología que se utilizó en el año 2003 en el primer estudio mundial sobre pobreza infantil. Hicimos una adaptación de los indicadores de este estudio, que se llaman indicadores de Bristol, para América Latina y el Caribe, y en esta adaptación vimos también la necesidad de que para nuestra región tuviéramos, por una parte, una medición de la pobreza infantil multidimensional a partir de un índice de pobreza infantil construido con indicadores correspondientes a 6 dimensiones, que son nutrición, agua potable, saneamiento, vivienda e información y educación, y al mismo tiempo hacer dialogar esta medición o esta aproximación a la pobreza infantil multidimensional con enfoque de derechos, con la tradición nuestra de la medición de la pobreza por ingresos en los hogares. Entonces, al mismo tiempo de hacer el proceso de una medición, hicimos el otro y luego hacer dialogar ambos métodos. Esto nos dio como un primer resultado que más o menos en el año 2009, 2010, hicimos una primera fotografía de lo que era la pobreza infantil en la región y a partir del análisis de estas dimensiones. En ese momento nosotros establecimos que con información proveniente de las encuestas de hogares, que son las encuestas oficiales de los países, de las encuestas de demografía y salud, las DHS, y las MICS, aproximadamente había unos 80 millones de niños, niñas y adolescentes, o sea, personas de entre 0 y 17 años en la región que se encontraban en situación de pobreza infantil total. ¿Y por qué digo total? Porque al mismo tiempo de este cálculo de pobreza infantil multidimensional, le aplicamos 2 umbrales que tienen que ver con el establecer pobreza infantil severa, o sea, cuando la privación del derecho hacia la niña, el niño o el adolescente está en un nivel de mayor gravedad o severidad, y una situación de lo que podríamos llamar la privación en estado moderado. Okay. ¿Y cuáles son las particularidades que encontraron en la región? ¿Qué países se encuentran con más problemas? ¿Cuáles con menos? Bueno, mira, luego nosotros te cuento que seguimos trabajando y lo que hicimos fue proyectar esta misma medición al año 2000 y luego actualizarla al año 2011. Okay. Y esto nos permitió tener una serie de tiempo y nos permitió también ver la evolución del comportamiento, no solamente del índice de pobreza multidimensional, sino también de las distintas dimensiones. Indudablemente, lo que uno puede observar es que, si bien a nivel regional hay tendencias que son similares, en la región hay una heterogeneidad que tiene que ver con la realidad de los países y que tiene que ver con las políticas públicas y con los servicios de los países. Vemos que tenemos un índice superior fundamentalmente en los países andinos y en los países de Centroamérica, que en los países del Cono Sur, por ejemplo, de América Latina. Ahora, más allá de pensar en un ranking de quién está mejor o peor, que esa para nada es nuestra idea, sí es muy importante, por ejemplo, identificar que entre el año 2000 y el 2011, en todos los países de la región hemos tenido una reducción de la pobreza infantil con estas dimensiones, una reducción de 14 puntos porcentuales que en realidad es una reducción importante. Pero cuando miramos en qué dimensiones se ha producido una reducción mayor, es interesante también que es justamente en aquellas dimensiones que son las más problemáticas, que son las de calidad de la vivienda, que considera el indicadores de hacinamiento y de materialidad de los pisos y de los techos y acceso al agua potable y al saneamiento.
Uno de los aprendizajes que tenemos de esto, Daniel, y que yo trato siempre de repetirlo, porque me parece muy interesante, es que si uno tendría que pensar en políticas dirigidas hacia la infancia en América Latina y el Caribe, hoy en día no solo tendríamos que seguir pensando en políticas de educación o de salud, sino en políticas de vivienda y de información, porque es la privación o son los derechos de los niños que están en este momento con una mayor situación de vulnerabilidad. Buenísimo. ¿Alguna página en donde podamos descargar el informe? Sí, por supuesto. El informe lo pueden descargar del sitio web de la CEPAL, en particular del sitio web de la División de Desarrollo Social, pero yo sobre todo los invito a visitar en nuestra página en la última edición del Panorama Social de América Latina y el Caribe, el 2013, que acaba de salir en noviembre del año pasado, donde hay un capítulo en particular dedicado a la medición de la pobreza infantil con un enfoque de derechos y donde van a poder conocer no solamente los resultados, sino la metodología que utilizamos. Perfecto, Nieves, pues muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes.